quiero agradecer especialmente esta invitación hoy día aquí de espacio público, que creo que es muy interesante que podamos abordar todas las conclusiones que ha trabajado este Consejo Asesor para ver también cuál es la continuidad y cómo vamos a ir dando pasos concretos para esto. De hecho, el otro día tuvimos ocasión de juntarnos y a propósito de lo que señalaba Ramiro Mendoza, una de las cosas que yo les pedía es que pudiéramos ir también contando con la contribución de todos ustedes en el trabajo prelegislativo de algunas iniciativas que vamos a enviar durante las próximas semanas, pero también de que podamos ir haciendo cada cierto tiempo una evaluación de cuál es el grado de avance que tengamos, porque yo creo que hay un momento, una oportunidad bonita, pero que son, como a veces señalan los navegantes u otros, son a veces ventanas de tiempo que si uno no las aprovecha bien, pasan y después se van relativizando las cosas y tenemos que cuidarnos, yo creo que entre todos, de que eso no ocurra, porque si no puede terminar profundizando cierta desazón de la gente, ¿no? Así que bueno, yo por eso que creía importante que pudiéramos estar aquí, y como tengo menos libertades que antes cuando era diputado, he preparado un texto para tener esas precauciones, pero quiero destacar primero que a partir del informe que conocemos, la presidenta Bachelet trazó una agenda de varias medidas administrativas que ya están en cumplimiento, que ya fueron dispuestas antes del 21 de mayo, pero también hay una agenda de 18 proyectos, que algunas son indicaciones que ya estamos presentando a proyectos que están actualmente en trámite, pero también hay otros proyectos que estamos preparando y que vamos a presentar antes del 25 de junio. Y como ustedes pudieron advertir, no se trató solo de comunicar al país esta agenda, que suma y se integra a otras materias que están hoy día en el debate, sino que yo creo que hay de fondo una petición de trabajar con mayor integridad todos los temas relacionados con la vida pública y transparentar sobre todo la relación entre lo público y lo privado. ¿Cuál es este énfasis? Que la probidad y la transparencia se han convertido en una exigencia ciudadana que tiene un estatus particular y que en rigor es anterior a los escándalos que conocemos en los últimos meses o de los que han remecido al país en años anteriores. A mi juicio, el mar de fondo que alimenta este espíritu ciudadano es el asentamiento cultural del valor del mérito y la posibilidad que abre la autonomía que la sociedad chilena ha ganado para las personas. Sobre la base de ese suelo es que la sociedad chilena reacciona frente al abuso del poder y sus expresiones en los distintos campos. Si podemos describirla de algún modo, a mi juicio esta crisis surge de un estándar de mayor transparencia, pero es también una crisis antioligárquica, una crisis que cuestiona la legitimidad de la élite y de sus lógicas o de lógicas que han sido predominantes hasta este último tiempo. Y como suele ocurrir, al mismo tiempo encierra algunos fenómenos delicados. Aparece una reacción ácrata que reniega o relativiza cualquier noción de autoridad y que incluso se aleja de lo público, como hemos visto en sucesivas elecciones en que ha ido participando menos gente. Y a su vez incuba un clima algo macartista que opera desde la suspicacia, de la presunción de mala fe y que mueve a la indignación, pero desde el miedo. Algo de eso está latente en el ambiente y solo se enfrenta, yo estimo, desde un enorme esfuerzo de construcción de confianza desde los actos, más que desde la sola palabra. Y por eso que la continuidad que tengamos de la agenda es tan importante. Las faltas a la probidad y a la transparencia que afectan a la democracia y la confianza en sus instituciones no son nuevas, ni en Chile ni en el mundo. Podríamos inscribirlas en lo que en su libro El futuro de la democracia, Norberto Bobbio señalaba como el listado acotado de promesas no cumplidas de la democracia. Me refiero a lo que él denominó como la supervivencia del poder invisible, o lo que, en una clave más chilena, denominaríamos el manejo de las cosas desde las sombras del poder por parte de las élites. Él aclaraba que muchas de dichas promesas no podrían concretarse por cuestiones objetivas, por lo cual desde su primera formulación encarnan ilusiones. Otras, en cambio, son calificadas de esperanzas mal correspondidas
y otras tantas chocan con obstáculos no previstos, porque no hay ningún gobierno que conozcamos que no esté sujeto a los imponderables. Estas situaciones constituyen un dato interesante, ya que informan sobre la necesidad de adaptar los principios abstractos a la dinámica concreta de la actividad política. Para el Chile actual, embarcado en transformaciones históricas que vienen sustentadas por una evidente dimensión ética, como es la superación de la desigualdad, que nos tiene como campeones en ranking tan respetados como de la OECD, no debieran contar ninguno de esos impedimentos. Más bien, tenemos que reconocer que la dinámica social y cultural que vive nuestro país, en medio del conocimiento de situaciones irregulares de financiamiento de las campañas políticas, abren una gran oportunidad debido a la creciente importancia que amplios sectores de la ciudadanía le conceden a los valores de la transparencia. De esta transformación, que considero que está en curso y que forma parte del Chile de la post-transición, lo he desarrollado también en un texto que escribí en marzo y que quiero algunas de esas ideas reproducir aquí y compartir acá, que es sobre la idea si acaso estamos frente al fin del peso de la noche, como la describía Portales, bajo esa noción del orden que se mantiene más bien desde las sombras del poder y por la ausencia de una ciudadanía activa. Sostengo que todavía eso es una pregunta, no es una afirmación que estemos todavía en condiciones de asegurar. Sin embargo, a mi juicio es el fenómeno que hoy día estamos viviendo. Volviendo a lo que describía previamente, lo que está marcando este periodo es la expresión de la mayor autonomía de una clase media más amplia y emergente, que valora su dignidad, su propia independencia, que no depende ni quiere depender del Estado, que al mismo tiempo valora la gobernabilidad y la estabilidad, que tiene un sentido común más abierto a lo moderno y que distingue entre profundidad y radicalidad, porque tiene un sentido de Estado básico y una mirada realista también del poder, y que tiene una intuición, a mi juicio sana, de que hay que producir cambios con seguridad. Al mismo tiempo, es una clase media que quiere y valora la calidad, que respeta el mérito, la excelencia, el esfuerzo personal, y que por eso le importa una ética social de igualdad de oportunidades y la noción de que los derechos garanticen esas igualdades. Por esa vía, incluso de un modo intuitivo, toma distancia creciente del asistencialismo, desconfía más de los caudillos y del clientelismo y no concede autoridad a cualquiera. En términos culturales, en general es más liberal, en el sentido de valorar la libertad de pensamiento y de creación, respeta la pluralidad de valores de la sociedad y vive también un etos de innovación. Esta clase media, que hoy día es distinta, que en una generación, y podríamos decir casi solo en una generación, dejó atrás la pobreza o que reemplazó o modernizó los oficios de sus padres, es distinta a la clase media tradicional del siglo XX, en general asociada a las profesiones liberales, a la pequeña industria o al comercio y a los funcionarios públicos. Los líderes de esa clase media tradicional tendían a cultivar también una ética aristocrática, en el sentido estricto, vale decir, asumiendo una superioridad moral sobre las familias más tradicionales, más oligárquicas, algunas bastante decadentes, ¿no? En ambas, en esa clase media más tradicional y en esta clase media también más nueva, hay meritocracia, pero en esa clase media más antigua tuvo una vocación de élite. Esta nueva clase media no siempre tiene esa vocación de élite, ¿no? Y como suele ocurrir, también parte de esa clase media más histórica también se fue permeando de los códigos de las élites y por lo tanto se acostumbró también a esa lógica del peso de la noche. La autonomía, creo yo, de esta clase media más ancha y que roza el desarrollo, tiene una exigencia mucho mayor. Demanda y exige calidad en todo orden de cosas. Ejerce su ciudadanía con explicitación de sus derechos o reclama mucho más por ello.
valora y exige la transparencia como una defensa de sí misma y otorga autoridad a quien tiene legitimidad, no por imperio. Sin embargo, también hay un miedo, un temor de volver a la pobreza y se asume la incertidumbre, pero no bajo la noción que en algún momento tuvo y que tenía algo de glamour, ¿no es cierto?, como un sabor por el vértigo, sino que asume hoy día esa incertidumbre con más inseguridad que antes, que está asociada a la inestabilidad del trabajo, al endeudamiento, al impacto de las crisis globales que puede sufrir el país y la apreciación de que los países desarrollados que conocemos hoy día experimentan crisis de retroceso. Por lo tanto, también hay un juicio de realidad ahí. No se siente de que el futuro esté asegurado y por lo tanto se vive hoy día con esa incertidumbre mucho más a la mano. Y por lo tanto, también la gente quiere seguridades básicas y tener un piso sólido para moverse con esa libertad. Yo creo que este espíritu también de autonomía se extiende como un valor relevante a otras instituciones o espacios de decisión pública, porque se les atribuye un factor de equilibrio de poder y de contención de los abusos. Hace décadas ya se dejó pensar que el equilibrio de poderes se podía limitar a los balances clásicos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Chile ha adecuado muchas de sus instituciones a crear nuevos centros de poder en las estructuras económicas, como la autonomía del Banco Central, la superintendencia y las normas internacionales de transparencia, contability y responsabilidad corporativa. En la esfera judicial, el Tribunal de la Libre Competencia, los tribunales especializados y sobre todo la creación del Ministerio Público. En lo político, las medidas de probidad y de transparencia, que están incluso planteadas por la Comisión, no son, desde este punto de vista, un debate nuevo. De hecho, muchas veces se dio cuenta de que varios de estos temas estaban latentes desde hace mucho tiempo. Y también la Comisión presidida por Eduardo Engel fue precedida de otras iniciativas previas, aunque nunca en un contexto de una crisis de confianza tan profunda como la que estamos viviendo ahora. Cabe recordar que durante el gobierno de Frey se impulsaron leyes en materias de probidad administrativa, en la declaración de intereses, en inhabilidades e incompatibilidades y en el catálogo de las conductas que se consideraban no probas. En el gobierno del presidente Lagos asistimos a la aprobación de leyes como el gasto electoral, que ahora estamos modificando, la creación de Chile Compra, la creación del servicio civil y la modernización de la función pública de las declaraciones de patrimonio. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet también se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y la creación del Consejo de la Transparencia, que fue también un enorme salto en estas materias. La Ley de Protección del Denunciante de Buena Fe, la que crea las comisiones de ética y de auditoría en el Congreso Nacional y en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y también durante el gobierno de Piñera, del presidente Piñera, se aprobaron dos iniciativas, la Ley del Lobby y la Ley de Transparencia y Probidad de las Municipalidades. Hoy día, por lo tanto, nos encontramos impulsando de nuevo una ambiciosa agenda que tiene, a nuestro juicio, un sentido de urgencia, porque sabemos lo que está en juego. La confianza es la base de la legitimidad de las instituciones y que además se encuentra en medio de otros cambios históricos fundamentales para el país. Como ustedes seguramente ya saben, estamos impulsando los proyectos de ley de probidad pública, el que modifica la ley de transparencia, el que otorga autonomía constitucional al servicio electoral, el que modifica diversas leyes con el objeto de evitar y sancionar los hechos de violencia ocurridos con ocasión de campañas electorales, el de fortalecimiento de la democracia y la transparencia que regula la propaganda electoral y el financiamiento de las campañas electorales, la modificación constitucional para sancionar la infracción a las normas sobre financiamiento, transparencia y control del gasto electoral y la reforma constitucional que dispone la declaración de patrimonio y de intereses de los expresidentes de la República. ¿Será todo esto suficiente? Yo creo que no, pero es el piso institucional que necesitamos y por eso debemos colocar aquí nuestros mayores esfuerzos.
cualquiera ciudadano podría decir con toda razón, con su deber no más cumplen. Y tenemos que ajustarnos también a esa exigencia que la gente hoy día nos coloca. Y al mismo tiempo vamos a trabajar intensamente en esta agenda legislativa y debemos tomar el pulso más fino, creo yo, de lo que hoy día sucede en la sociedad, y aquello que anunciamos de que Chile cambió, tenemos que internalizarnos mucho más profundamente. Ha llegado para quedarse el balance y el contrapeso que ejerce una ciudadanía activa en sus diversas expresiones y organizaciones. Las recomendaciones que están contenidas en el informe y que se han recogido en la agenda y que nos encontramos hoy día promoviendo, impulsando, crean un momento que debe convertirse en un momento emblemático de quiebre. Existe la voluntad presidencial, la decisión para ello, y existe también conciencia de que esta necesidad acontece en un momento en que Chile, por un lado, como bien lo señalan los recientes informes del PNUD, se encuentra en un proceso de debate, asomándose a una disputa sobre aquello que puede y debe ser socialmente decidido, y que el informe denomina la politización, mientras la política y quienes la lideran, que tradicionalmente han servido para contener institucionalmente lo que debe ser discutido de un modo colectivo, se encuentran puestos en cuestión. Como bien señala ese informe, el riesgo de no hacerlo es alto, implica la deslegitimación y el eventual bloqueo de su acción. Por otro lado, el país ha apostado por transformaciones profundas que permitan superar la sociedad donde la mercantilización ha tendido a inundar todos los espacios, aspirando a un desarrollo en clave más humana, que respete el medio ambiente, su legado a las próximas generaciones y del que todos puedan sentirse parte. Yo creo que estamos efectivamente ante un momento histórico, que este mismo sentimiento que tiene hoy día la ciudadanía, que yo expreso que es de una sana indignación, tenemos que transformarlo en algo transformador respecto de aquel sentimiento profundo que nace de esa sensación de un abuso de poder en esas distintas expresiones, y que nosotros tenemos que traducirlo en instituciones más sólidas que encarnen esos valores de transparencia y que por lo tanto seamos capaces de reemplazar ese sentimiento de indignación por uno de esperanza. Y eso no es una tarea fácil, es una tarea exigente y que, insisto en algo que planteaba, que van a ser más de los actos y no solo de las palabras. Muchas gracias.